Acá y ahora, El Faro. Conversaciones para reflexionar. Hay un cielo para ver de la ventana del avión. Hay otro para ir a conectarme con vos. Está con nosotros el periodista Leonardo Abercon, un hombre que tal vez iba a decir el que sabe más, quién sabe quién es la persona que sabe más, pero uno de los que más ha investigado sobre el pasado reciente, tratando de sacar cualquier tipo de sesgo que siempre uno tiene, pero manteniendo la objetividad periodística, por lo menos como una utopía. Leo, bienvenido. Bienvenido, Leo. Hola, ¿cómo están? Un gusto estar charlando con ustedes. Gracias por llamar. No, por favor. Muchas gracias a ti Bueno, por y estar con nosotros. en esta que hay ahora, que es un poco el leitmotiv del programa, estamos hablando sobre ese silencio que no se rompe, y el título de tu libro, que van a ver en pantalla también los televidentes, hace referencia a eso. Ya no profundizaremos en de qué silencio estás hablando, pero ¿por qué? ¿Qué te llevó a escribir un nuevo libro? Y en este caso sobre un tema que has abordado muchas veces, ¿por qué este libro? Bueno, por un lado, tenía desde hace años testimonios de personas que se habían acercado a contarme cosas y yo no había encontrado dónde canalizar eso. Así que, bueno, ahí había tres, cuatro, cinco historias que estaban pidiendo cancha y de algún modo yo le debía contarlas a la gente que me había contado a mí. Y luego también influyó que se publicaran en internet los archivos de terror. Para mí fue como algo adictivo los primeros meses. Pasaba horas y horas leyendo documentos y de ahí salieron otra cantidad de historias. Así que el libro un poco es tributario de esas dos cosas. Contar esas historias que tenías en tu archivo personal o en tu mente de tanta gente que te había contado historias, más esos archivos que se publicaron. Vi alguna nota por ahí donde decías quería entrevistar a alguna gente antes de que falleciera. Sí, eso también, o sea, ya desde el libro anterior, el Caraguatá, es que yo ahí salí a buscar gente que sabía que está vieja, que protagonizó episodios importantes y que hay que recoger lo que tienen para decir antes de que se vayan, ¿verdad? Uh-huh. Sí. ¿Sigo adelante? Seguí adelante. Yo iba a interrumpir ahora, pero ahora no. Bueno, siguiendo con esto del silencio, ¿no? Hubo esta semana una manifestación otra vez multitudinaria que pide que se conozca la verdad sobre hechos que tienen que ver con el pasado reciente, de los que muchas veces se ha hablado de un pacto de silencio, que se entiende es entre los militares, pero vos decís además, o muchas veces se entiende que eso trasciende a los propios involucrados, que hay una especie de pacto institucional. ¿Qué podés decir al respecto? La tapa es muy significativa, ¿no? Con ese cierre de balas que no sé si está abriéndose o cerrándose. ¿Qué es lo que quisiste decir o quiso decir el editor con eso? Y bueno, que vivimos presos en este tema de muchos silencios, ¿no? Yo quería que el cierre no estuviera cerrado del todo. Puede ser que se esté abriendo, puede ser que se esté cerrando, pero en todo caso
tiene una parte abierta todavía, Ujú. porque es donde, donde yo trabajo y donde los periodistas trabajamos, y los investigadores, y bueno, en fin. Porque siempre hay una rendija para averiguar algo. Pero la verdad es que hay muchos pactos de silencio que juegan en contra de saber dónde están enterrados los desaparecidos, y tantas otras cosas de aquel pasado, ¿no? Sí, porque vos en el libro hablas de algunos hechos más que no tienen que ver propiamente con los desaparecidos detenidos por la dictadura militar, por las dictaduras militares de la región, por lo que fue el Plan Cóndor, ¿no? Ese plan coordinado, sino que hablas de otros hechos que han quedado escondidos, alguna desaparición, vos le decís ahí el más desaparecido de los desaparecidos por parte del MLN, en fin, toda una parte de la historia que no es contada. Entonces me gustaría avanzar en cuáles son esos pactos de silencio. Hay un pacto entre los propios militares, Sí, ¿cuáles son esos pactos? hay pactos entre militares y tupamaros, hay un pacto que los trasciende y tiene que ver con la institucionalidad y que quedó de alguna manera expuesto con la publicación de aquellas actas de los tribunales militares que no se habían dado a conocer y que vos hiciste públicas en una investigación periodística allá por el 2019. Eh, ¿Cuáles son esos pactos? Bueno, o sea, yo creo que hay un pacto, no sé si es decir, hay un pacto entre los militares, claramente, que no hablan del pasado, y aquellos que han hablado, que son muy pocos, los han castigado mucho en la interna, ¿no? Uno es el caso del coronel Agosto, que contó su historia en el libro Milicos y Tupas, y por un lado está preso hoy por lo que dijo en el libro, y por otro lado, desde aquel entonces, que fue en el año 2011, sus colegas le han hecho el vacío, eh, lo han defenestrado de todos los ámbitos sociales, militares, en fin, por haber hablado. Después hay un pacto también de la gente que integró la guerrilla de no hablar de algunas cosas, ¿no? Ujú. La guerrilla y no solo la guerrilla, sino este, puede ser otros movimientos de izquierda de aquellos años que no quieren hablar de lo que fue la etapa previa a la dictadura. Y luego, esos dos grupos que se conocieron en los cuarteles cuando los tupamaros estaban presos, comparten una lógica de combatientes que incluye el silencio, que incluye no hablar de estas cosas. Ujú. O sea, no está firmado como un pacto, pero el pacto existe, o sea, tienen el silencio entre ellos y también comparten la política del silencio. Entre los tupamaros es un poco más, ¿cómo llamarlo? Un poco más, eh, no tan monolítico. Yo he encontrado más gente del MLN que quiere hablar y contar, y que entre los militares, que es mucho más complicado, ¿no? Sí, Pero de todas que, maneras, no, decime. y, y bueno, y después eh, hay, Juan Miguel, vos me decías también que hay una pata institucional, y tal, ¿cómo no acordarse del Tribunal de Honor de Gabazo, donde él admitía haber tirado el cuerpo de Gómez Soro al Río Negro? También admitía haberle tirado una granada de gas a Eduardo Pérez Silveira, y de ahí desapareció. Y también en ese Tribunal de Honor, Jorge Silveira culpaba a Gabazo de estas dos muertes. Este, y todo eso fue, como dicho, en un Tribunal de Honor que no fue llevado a la justicia, eh, y que cuando se dieron a conocer sus resultados por parte del gobierno, se ocultó toda esta parte. O sea, le dijo que se homologaba con reservas el fallo,
pero no se dijo una línea de todo esto. Ujú. Ahí participaron Manini Ríos y Tabaré Vázquez. Ahora, ¿por qué pasa? Y también el Tribunal de Honor de Gilberto Vázquez, Sí. Gilberto Vázquez, estuvo mucho tiempo también sin divulgarse su contenido. Bueno, Mm. ¿por qué? Yo la verdad no tengo una explicación clara. O sea, sé que hay algo hace que pasen esas cosas, pero no sé exactamente qué. Pero forma parte de este gran silencio consensuado o organizado. Sí, Ceci te quiere hacer una pregunta concreta. Yo antes, para redondear con esto, porque Manini sí ha respondido, no ante la justicia, porque se terminó amparando en los fueros en los que prometió varias veces que no se iba a amparar, pero él dijo, bueno, no, yo en su momento entendí que lo que se había dicho en el tribunal ya se sabía, no era él quien para juzgar eso, era el fiscal, pero esa fue su excusa en su momento. Difícil de entender por qué lo hizo Vázquez, que dijo después que lo había pasado a la jurídica de presidencia para que se presentara la denuncia. Bueno, no era lo que correspondía, eso quedó claro, ¿no? Lo que correspondía era dar pase a la justicia de todo lo que estaba en ese tribunal de honor, pero por ahí puede pasar un poco esa cuestión más institucional o esas preguntas sin respuesta. Lo que dijo Manini, o sea, es evidente que no se sabía lo que confesó la base. O sea, Hmm. eh, se, se, se sabía que había aparecido el cuerpo en el Río Negro, pero no había un responsable. Este, para Manini eso es algo secundario. Yo creo que es una excusa cínica para justificar lo que hizo, digamos. Total. Y Vázquez le dijo, horas después de que se publicara todo esto, le dijo al colega Gabriel Pereira que él se había enterado por mi artículo, pero luego en la fiscalía no, dijo que lo sabía y que lo había mandado a jurídica y toda esa historia. O sea, mintió. Sí. O no lo mintió. leyó o la justicia fue bien asesorado sobre lo que tenía que decir para que el hilo se cortara por el hilo más fino, que en ese momento era el ministro de Defensa ya fallecido. De todas maneras, mintió. Sí. Bueno, está. No quiero centrarme solo en este episodio. No, Lo que voy es que es evidente que hay pacto de silencio entre los militares, entre los que integraron la guerrilla, que hay una lógica de combatientes que ellos comparten e incluye el silencio, y eso lo respetan de ambos lados, con excepciones, ¿no? Porque hay excepciones, y que hay una pata institucional, como vos llamás, que es difícil de explicar, pero que existe y se refleja en estos episodios. Ujú. sí, y ahí es donde viene bárbara la pregunta de dónde entran los detenidos desaparecidos, las personas que hoy todavía no sabemos dónde está y dónde entran familiares en esto, porque vos hablás de que hay un pacto de silencio, obviamente de los militares, hay de personas que militaban en la izquierda, la guerrilla principalmente, y después mencionás la izquierda, pero el resto, Que la dictadura se ensañó con mucha gente, en especial con el Partido Comunista, pero no solo, este, que no participó de la guerrilla, ¿no? Eso está claro. exacto. Y que, y que hay Es- gente que pagó con su vida, eso también. O sea, eso está eso claro. está claro, pero no está claro para todo el mundo. Lamentablemente tenemos que partir de esa base, de que los Lo que pasa es militares que se acá, ensañaron, pero que no necesariamente era la guerrilla o el Partido Comunista. no, por supuesto, o sea, ni que hablar. Este, eh, lo que pasa es que acá la información está disponible, pero se funciona mucho con una lógica de cuadro de fútbol que cada uno
cree lo que quiere creer, y entonces hay gente que dice, no sé, los desaparecidos están vivos en Francia, y a mí me mandan mensajes, diciendo, decir la verdad de los desaparecidos. La información ¿A está. vos? O sea, me ha pasado mucho, sí, como que me reclaman que investigue cómo los desaparecidos están vivos. eh, y es toda una farsa para cobrar el dinero. O sea, eso Es increíble. No, visto de en hecho, la tele. Leo, antes de cada 20 de mayo aparecen discursos similares donde de repente, como alguna vez hizo Manini con algún vuelo de la muerte, en este caso con los desaparecidos, se agarran de algún caso que pueda ser excepcional como para negar todo lo que es una realidad flagrante. Exactamente, porque entre otras cosas que restan saber es qué pasó con la gente los uruguayos que desaparecieron en Argentina y que, según la Fuerza Aérea admitió, muchos de ellos fueron trasladados aquí en el segundo vuelo. Ujú. Pero bueno, ese segundo vuelo que están todos muertos es negado y es discutido por militares o por gente vinculada a la dictadura, a pesar de que la Fuerza Aérea ya lo admitió, ¿no? Es increíble en eso se argumenta, por ejemplo, que una persona de la lista del vuelo en realidad no estaba en ese vuelo y estaba vivo, Y de eh, eso se agarra. y de eso se agarran en un nivel de Bueno, ridiculez sí, insólito por ejemplo, a ver, se agarran del caso Mechoso, que sí, se suponía que era uno de los trasladados a Uruguay, cuyo cuerpo apareció en Argentina. Pero es un caso y hay decenas más. claro, sí, sí, Lo que yo pienso sí, es que, es que no se admite, no se quiere admitir el segundo vuelo, aunque la Fuerza Aérea ya lo admitió, porque es un grado de horror superior al ya admitido. O sea, es un fusilamiento colectivo. A pesar de que ya sabemos que existió el fusilamiento de Soca, ¿no? Que ya ahí hubo cinco ejecutados, ¿no? Pero este sería de decenas de personas y no se lo quiere admitir. ya, hay un cinismo muy grande detrás de ese tipo de, Y sadismo. sí, además, Por otro lado, por otro lado, todos los cuerpos que han aparecido, ninguno es de uruguayo desaparecido en Argentina. O sea, es posible, como hipótesis, que toda esa gente del segundo vuelo fuera enterrada y que con ellos se practicara la operación zanahoria famosa, que sobre la cual em, no me viene el nombre ahora, perdón, el antropólogo que López estuvo Más, a cargo de la López Más, exactamente. López Más ha hablado con claridad, pero por una cuestión política no se acepta lo que él dice, o sea, se niega todo las evidencias de ese episodio porque políticamente no se lo quiere, no es conveniente. ujú, Entonces, bueno, hay muchas cosas entreveradas en este tema. sí. Ahí Operación Zanahoria, hablamos de desenterrar cuerpos que estaban enterrados para eventualmente enterrarlos entre otros lados, tirarlos al mar, hacerlos desaparecer de una manera más efectiva que lo que podría haber sido esa fosa común. En fin, hay que seguir investigando. Hay que seguir investigando. Sí, sí, sí. No, porque ahí la pregunta que queda es, ¿quién puede saber dónde están? Si los militares no lo dicen por esto de que sería aceptar un grado de cinismo mayor, cuando han aceptado niveles de cinismo en las torturas lo han aceptado muchas veces en tribunales militares, ¿no? Que tienen otra lógica, pero han aceptado niveles de cinismo incomprensibles para otros humanos. Si es que hay que ponernos en otra cabeza, iba a decir eh, que la cabeza de una persona normal no lo puede entender. No sé qué es normal o no, pero los seres humanos comunes y corrientes de repente no entendemos esa lógica. O hay que pensar que mantener ese silencio para ellos es, La de alguna tortura manera, perpetua. claro, ganar.
y mantener una tortura perpetua sobre las víctimas del terrorismo de Estado. Eso puede ser. Creo que eh, los militares no captaron la, la generosidad del pueblo al darles la ley de caducidad. O sea, se le dio la ley de caducidad, se la ratificó en un referéndum, plebiscito, 2 veces, y todo ese tiempo que estuvo vigente la ley, no aportaron información decisiva. Ujú. Con No hicieron su inclusive, parte en el acuerdo. ¿cómo? No hicieron su parte en ese acuerdo tácito que tenía que ver también con el miedo que habían dejado impregnado y que de repente fue, no, es lo que nos corresponde, ¿no? Porque en su momento ni siquiera quisieron aceptar una amnistía, como que negaban lo que efectivamente habían hecho, con cierta condescendencia de los primeros gobiernos postdemocráticos, ¿no? Que no fueron a fondo en lo que permitía esa ley, en particular el artículo 4. Exacto, exacto. Este, pero hoy la situación es otra, hoy es más complicado todavía, porque hoy hablar es poder ir preso o poder, más bien es la seguridad de ir preso. O sea, entonces es más complicado de lo que fue antes. Claro, otros dirán, tuvieron la ley mucho tiempo vigente y tampoco la mayoría de ellos no aportó información. Ujú, Alguna información se aportó, también eso, creo que esos matices importan, porque los que se han encontrado han sido por información aportada, ¿no? Pero ujú. Ah, son pocos, la minoría, creo. Sí, sí, muy pocos para el total de desaparecidos y como vos decís, una minoría, por datos aportados a su vez por una minoría. Lo cierto es que todavía hay gente que sabe lo que pasó con esas personas. Supongo que sí, pero cada vez menos, ¿no? sí, se van muriendo. Em, cuando las proclamas, verdad, memoria y justicia, en la que todos nos adherimos a esa proclama, eh, desde tu lugar donde que has estado investigando, ¿cómo, cómo podemos llegar a la verdad? ¿Cómo entendés vos que podríamos llegar a la verdad? Que nos permita la memoria más allá de la justicia eventualmente. Claro. O sea, es una ecuación, eh, sobre todo la verdad y justicia no siempre van de la mano, o sea, porque justamente si alguien puede ir preso, va a ocultar la verdad que lo va a mandar a la cárcel. Ujú. En cambio, si tiene la garantía de que no va preso, quizás seguramente se sienta más libre para aportarla. Repito Pero de no lo vuelta vas que a a mí, dejar libre si fue cómplice o torturador, como, que no lo vas a dejar libre si fue cómplice o torturador. O al menos no es lo que quieren los familiares. claro, por eso, pero respondiendo a tu pregunta, ¿cómo podemos avanzar? Yo me pongo en mi lugar, y de mis colegas, de los que periodistas, investigadores, que no somos los jueces. Ujú. Tenemos que golpear todas las puertas y preguntar y seguir y buscar documentos y preguntarle a toda la gente. Yo muchas veces me pregunto, ¿a quién puedo llamar que no haya llamado? ¿A quién hace mucho que no llamo? Capaz que cambió de opinión. Este, y lo voy haciendo, pero creo que esa es la herramienta que tenemos nosotros los periodistas. No hay otra. Este, Seguir insistiendo, seguir insistiendo. insistir. Y esto es, perdón, desde el lugar, desde el periodismo de la investigación y la sociedad, nosotros como sociedad, Cecilia, Y bueno, la sociedad tiene que exigir y tiene que seguir. Creo que sobre todo el tema de los desaparecidos se transformó
en una causa que ha trascendido los partidos y las ideologías, ¿no? Que es no digo que esté todo el mundo de acuerdo, pero casi, ¿no? Ujú. Mm. Realmente concita casi una unanimidad, con muy pocas excepciones. Y Sí, bueno, todavía tenemos, ¿no? esa presión, Gente que lo esa sigue presión, poniendo desde un lugar ideológico y no desde un lugar humano, humanitario, claro. Pero poniéndolo bueno, como cuadros de fútbol, con la metáfora que vos usabas recién. es evidente que no ha alcanzado tampoco, ¿no? No. No, Y ahí te iba a preguntar también, ¿no? Obvio que hay que insistir periodísticamente, hay que insistir con la movilización social, en este caso las marchas. Muchas veces a los uruguayos nos cuesta comprometernos así con causas, sin embargo, han pasado, bueno, 30 años de marchas, 50 años de los hechos y se sigue reclamando, e incluso creo que eso se ha traspasado de generación en generación, cosa que algunos creían que no iba a ocurrir, que o con el gente paso que del aún tiempo al día se de iba a hoy dar vuelta a la página, o gente que insiste con esa con lógica. esa lógica de que, bueno, cuando se mueran todos, ya esto se va a olvidar y ves a adolescentes, Niños, que ni, bueno, los niños, tal vez, bueno, pero los adolescentes que ya empiezan con su capacidad crítica, por así sí. decirlo, y a plantearse su propia opinión, ves que están comprometidos y que están integrando el colectivo de familiares. O sea que eso se mantiene. ¿Qué es lo que podría reclamarse más allá de que en algún momento eso movilizara a alguno de los protagonistas, cosa que parece difícil a esta altura, pero bueno, lo último que se pierde es la esperanza? ¿Hay algo para reclamar desde el punto de vista institucional de que se haga más? Porque a veces las marchas se han enfocado en esa línea, ¿no? El año La pasado. del año pasado en particular llegó la proclama sepan cumplir. Este año, Responsabilidad del Estado. claro, se insiste en la responsabilidad del Estado, que ya ha manifestado su arrepentimiento, ha pedido perdón, se señala que se hace todo lo posible. ¿Crees que esto puede tener que ver con que en el gobierno haya un presidente que viene del MPP, que integró la dirigencia del MLN y que por lo tanto por ese lado podría eh, insistir más con otras voces, buscando otras respuestas, que eso es más un señalamiento político a quienes no han colaborado? ¿Hay algo más para hacer desde el punto de vista institucional que no sea torturar, ¿no? Porque eso está fuera del alcance de una Fuera de la democracia ecuación. y de no caer en ser iguales a ellos. Claro. Eh, las organizaciones familiares insisten que hay documentación que no se ha volcado todavía a la institución de derechos humanos y a la fiscalía. Este, y bueno, muy posiblemente sea cierto. El asunto es los militares lo niegan por otra parte, ¿no? Los militares de hoy lo niegan, ¿no? Ujú. Pero bueno, ahí está el kit de la cuestión. ¿Hay documentación o no hay? Yo no lo puedo asegurar. Claro. Bueno, por ahí viene la presión de familiares, vos no sabés si es cierto o no, hay convencimientos familiares, se niega de parte del gobierno, a pesar de lo cual, con el correr del tiempo, ha ido apareciendo de a poco nuevos elementos que han permitido hallazgos y que han desmentido versiones, ¿no? Cuando se decía, no, bueno, este fue el último del que se sabía algo, el resto están todos en el mar y sin embargo vuelven a aparecer enterramientos. Claro, posiblemente. Sí. Yo creo que hay más todavía para que aparezcan, pero no descarto, como otros descartan de plano, que la operación Zanahoria haya existido, ¿no? Ujú, ujú. Y que esos cuerpos han terminado en el Río de la Plata. Bueno, no sé si en el Río de la Plata, pero bueno, que haya habido un traslado a otros lugares, en el Río de la Plata, en fin.
Ujú. ¿Y te parece que se ha hecho lo suficiente a nivel de lo que es la investigación antropológica en los batallones? Yo recuerdo en el gobierno pasado un informe que hicimos en su momento con Iliana da Silva en Sarandí, que hablaba de las dificultades que tenía el equipo de antropólogos para entrar a un batallón porque pasaba una línea de la UTE y entonces estaban discutiendo entre las Fuerzas Armadas y la UTE quién era el que tenía que pagar para desenterrar ese cable para que pudieran seguir trabajando porque era peligroso, ¿no? Esas son las cosas institucionales que no se, no se terminan de entender. Lo del cable de la UTE fue bochornoso porque demoró mucho tiempo y realmente fue, eh, bueno, inexplicable, ¿no? Porque no, Sí. pero también hay un galpón señalado por López Mas como un lugar que habría que romper el piso y abrir, y no se lo ha hecho, en fin, Ujú. o sea, sí, hay cosas que no se entienden del todo, la verdad. Claro, porque una cosa es donde, de lo que no hay dato ninguno y donde ese pacto de silencio parece casi irrompible, y otra cosa es donde donde esa cremallera, como la tapa del libro, se empieza a abrir y hay algunos datos, y por lo menos confirmemos que no, ¿no? Rompamos ese piso, eh, corramos ese cable y busquemos donde hay alguna pista. Claro. Ujú. Sí, no sé si te queda algo vos en cuanto a, de repente, lo que el propio Leo pueda pensar que puede esperar. Sí, por ahí tal vez ver qué es lo que vos esperás o crees, Bueno, o tal vez por dónde va a venir, va a seguir. o sea, yo espero que aparezcan más cuerpos porque deseo que las familias puedan eh, encontrar a sus seres queridos. Eh, en un plano más general, me preocupa cómo, cómo no logramos como uruguayos ponernos de acuerdo en los puntos básicos de lo que ocurrió y se transforma luego en una lucha de casi que de barras bravas que se gritan verdades o a medias de un lado al otro de la trinchera, ¿no? Sí. Porque si no nos ponemos de acuerdo en los hechos, este, no vamos a lograr eh, avanzar en ese estado del alma que necesitamos para que esto pase a ser historia y no una herida abierta permanente, ¿no? Ujú. Pero bueno, Eh, este, Ese estado del no alma que veo muchos mencionás, avances en ese sentido. sí, ese estado del alma que mencionás que en su momento se intentó instalar en la Comisión para la Paz, en el gobierno de Valle, y que después también en algún momento Tabaré Vázquez con el Nunca Más, ¿no? Trató de llevar la lógica para ese lado. Porque yo entiendo las barra bravas en el presente, o no las entiendo, pero es la lógica política, ¿no? Cada uno toma la parte de los hechos que le conviene y vemos en las redes las peleas de hinchadas. Pero que eso ocurra con cosas que pasaron hace ya 50 años, es como que los alemanes se hubieran quedado hasta los 90 negando el nazismo. ¿Mm? Es así. O sea, a mí me ha tocado hablar con gente que sigue envuelta en aquel clima todavía. Y vos decís, no puede ser, pero sí, siguen en la misma lógica del año 71. Ujú. Es Y, verdad. En fin, Sí, sí. y del año 71 han pasado ya 55 años, ¿no? Una exactamente, vida entera. exactamente. Pero es un poco lo que el informe que nosotros armamos la semana pasada, que hablábamos de los charrúas, y esta semana ha tenido sus repercusiones donde nos han dicho, bueno, ¿con qué tribu hablaste? ¿Con cuál no? No, no sé, y como que están divididos, incluso a la interna, y nos sorprende porque, bueno, en definitiva lo que queremos es saber la verdad, eh, contar sobre estos hechos y recordar para que esto no vuelva nunca más a pasar. Entonces, Exacto. dividirnos entre nosotros y pelearnos
es como que se quiere estar borrando, ¿no? O es como que si hubiera una mano mágica, o una mano negra, tratando de tapar la verdad. Es así, es así. Como una inteligencia artificial, como si fuera una Bueno, inteligencia eh, artificial la que está, si fuera ¿no? por la inteligencia artificial, creo que la develaría. No he tenido la posibilidad, Leo, de charlar en los últimos tiempos contigo, a ver qué opinás de la inteligencia artificial. Sería para otra vez, pero me interesa esa charla. Dejamos para la próxima. Dejamos para la próxima. Bueno, te agradecemos muchísimo estos minutos. La verdad que tenerte en el programa es un lujo. Para mí fue eh, un placer conocerte. y para mí personalmente un muy grato reencuentro, Leo. Mucha suerte con el programa y muchas gracias por la charla. Gracias, Gracias a Leo. Un vos. abrazo grande. Un abrazo. Chau, Abrazo. chau.